Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis-reacción a The Warning con la canción Dust to Dust. Yo consulté en la comunidad y ganaron las chicas, así que hoy vamos a ver qué nos transmite luego de la intro. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, podés suscribirte al canal. Allá vamos. ¡Wow! No, son lo más las chicas. ¿Cómo suena? Por Dios, cantando Pau, cantando Pau. Yo me voy a tomar el atrevimiento de subirme a mí, no ustedes, a mí, esto, porque lo quiero escuchar bien fuerte. ¿Cómo suena de ajustado, diría yo? La batería, el bajo, todo. ¿Cómo suena? Por Dios, son una maravilla estas chicas. Segunda voz. ¡Wow! Cómo Dani, cómo oscureció, dust to dust, oscureció su voz. Ella tiene una voz un poco más clara, siempre tira más a la voz nasalizada, obviamente activa su resonador nasal cuando quiere ir a los agudos. La otra vez habíamos visto que hizo una voz un poco más como raspy, porque quiso, igual que Pau, o había hecho una voz también de otro estilo, más usa distintos recursos según se le antoja. En este caso, oscureció, engoló la voz. Para darle un efecto. Claro, ¿qué es? Polvo al polvo. Polvo al polvo. Ahora después vamos a ver qué significa la letra, ¿no? Porque bueno, no todo el mundo tiene esa facilidad con el idioma, pero es como al polvo, del polvo venimos, al polvo vamos, ¿no? Es la frase típica, ¿no? De cuando uno se va a morir. Nacemos y morimos. Del polvo venimos, de la tierra venimos, a la tierra vamos, del ciclo de la vida. Y ella la engoló. ¡Qué maravilla! ¡Ay! Hay que tocar la batería y mantener la voz tan ajustada, la voz tan justa, o sea, ajustada digo justamente porque no encuentro otra palabra que vaya adecuada a lo que quiero indicar. Ella está haciendo fuerza y moviendo su cuerpo para todos lados tocando la batería. Y no se escucha desequilibrada, está ajustada. Ella sabe que su cabeza tiene que estar enfocada en el canto y no está haciendo su voz raspy hoy. Y sin embargo, no se le escucha y que se le vaya con los movimientos. No, es impresionante, Pau, cómo lo está cantando. ¿Cómo se escucha ese bajo y esa guitarra? Tuan activo, Pau. Ahí sí raspo, ahí en esa partecita sí raspo la voz de Pau. ¡Qué bonito! Ahí oscurecen. Ah, está también Ale haciendo segunda. Ground de Dani. Ahí es un growl, que es cuando rompes la voz, distorsionas la voz en un gruñido. Están usando un montón de recursos vocales, pese
Además, a estar tocando sus instrumentos que ya son parte de ella, ¿eh? Ya son partes de ella misma, están fluidas en su instrumento. Entonces, claro, se pueden concentrar en cantar y usar recursos vocales con su voz, porque si no están realmente fundidas en su instrumento y eso ya mecanizado, no puedes estar pensando en usar un recurso vocal. Y lo mismo con la letra la tienen que tener tan impregnada como para que no sea un prejuicio estar pensando en qué voy a decir. ¿De qué habla? Vamos a ver un poquito de qué habla, ¿no? Porque si no, yo un poco lo leí antes, porque si no, después pierdo mucho tiempo. Y me hice como un resumen. La letra invita al oyente a considerar cómo todo lo que existe eventualmente se desvanece, llegando a la conclusión de que cada etapa es una oportunidad para comenzar de nuevo. La frase dust to dust y todo el estribillito viene de la expresión bíblica del polvo eres, al polvo vamos, o bueno, o en polvo te convertirás, eso depende de dónde, de qué país se dice de una manera o de otra, enfatizando la idea de que todos los seres vivos regresan a la tierra al final de sus vidas. También refuerza la noción de que la muerte no es el final absoluto, sino una transición hacia un nuevo comienzo, porque incluye de una estrofa en español donde habla de la salvación, de dejar atrás el rencor, sugiriendo que la redención y la iluminación son posibles incluso en medio de la oscuridad. O sea, una canción eh, realmente que habla del ciclo de la vida, que habla de que sí, es verdad que uno está de paso, pero que hay un más allá esperanzador. Eh, Uno podría pensar que las cosas no hay que confiar en todo, porque hay partes donde dice, oye, ¿a dónde vas? No confíes en todo lo que oyes. Eh, pero como que hay que tomar las cosas con pinzas, porque al fin de cuentas todo vamos al mismo lado y después veremos lo que pasa más allá. Yo lo interpreto de esa manera. Ustedes que son los fans, después me lo pueden decir, y los que no son fans pueden leer los otros comentarios si es que me equivoqué. Pero a mí me transmitió eso, de eso se trata mi canal, ¿no? De ver qué me transmite la primera impresión de una canción. A mí las chicas me encantan, siempre dejan mensajes maravillosos, son muy jovencitas y tienen un futuro prometedor. ¡Oh! ¡Qué control! ¿Ven el control que tiene vocal ella tocando la batería? Y mueve la cabeza, ¿eh? Pero claro, como tiene el micrófono acá, en, lo toma muy bien, pero está moviendo brazos, haciendo mucha fuerza. No es fácil una batería, no es que está tocando el teclado esta vez. Esta vez está tocando la batería y está afinando perfectamente una canción fuerte. ¡Ay, eso! Ah, eso es lo que decía la letra, no lo cantan ellas. Eh, que aunque te quieran meter dentro de ti, suelta tu mano del rencor y despierta una nueva luz dentro de ti, aunque tus hermanos intentan sumirte en la oscuridad. Es como una voz que no la está cantando ellas. Claro, eso era lo que yo lo leí, obviamente, pero no sabía que no lo cantaban. Es como una voz que está pregrabada. Qué bárbaro, ¿no? Claro, siempre hay alguien que te tiende a sumir en la oscuridad, pero no hay que escuchar esas cosas. Miren, ayer escuché justamente, no tiene mucho que ver, que una frase que decía, si una mujer es bella, va a ser incómoda. Si es bella e inteligente, va a ser más incómoda. Si a su vez es bella, inteligente y es feliz, va a incomodar aún más. Y si encima de todo eso, ella lo muestra sin ningún
sin ningún pudor, digamos, para algunas personas, ahí aclaró, es totalmente insoportable. La culpa no la tiene ella. Así que, obviamente, ellas, para algunas personas, pueden resultar insoportables. Y la culpa no la tienen ellas, para nada. Las personas que son buenas de corazón ven la felicidad en ellas y se regocijan. Y las que no lo hacen no sirven. Dust to dust, our bones are rust, and we shall start again. ¡Ciudad de México! Dust to ¡Ah! dust, our bones are rust, and ¡Qué we shall start hermosas! again. Dust to dust, our bones are rust, and we shall start again. ¡Uy, qué lindo eso! ¡Qué lindo eso! And there's no use in running. Qué bueno, qué bueno. Es como un pre para el estribillo. Muy bueno lo hicieron. ¡Wow, Dani! ¡Aplausos! No, ese final de Dani. Hermoso, ¿no? Aplausos. Es una maravilla. Me encantó. Me encantó. Son unas genias. Realmente no tengo más que decir, no los quiero entretener mucho. Acá les dejo mis links por si tienen ganas de ayudar al canal. Pero realmente suscríbete al canal para seguir pasando cosas de The Warning porque me encanta, me encanta. Y déjame más links. Qué bueno que estuvo esto, qué bueno, me encanta, me encanta. Viva el rock, viva el rock. Y te dejo todo mi cariño y todo mi amor. Hasta la próxima reacción.